Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 7. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significaba en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen el mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, incluso Leví, el que recibe diezmos, ha pagado diezmos por medio de Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues esa base es del pueblo que recibió la ley. ¿Qué necesidad había de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente ocurre también el cambio de ley, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es evidente que nuestro Señor ha surgido de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés referente a los sacerdotes, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficiencia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero él, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido constituido fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte les impedía continuar. Pero él, a causa de que permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecados y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Fin del capítulo 7.
Listos, comenzamos. Comentarios ya de este capítulo 7 de Hebreos y directamente entramos con Melquisedec, que aquí nos dice en el versículo 1 que es un rey, es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vemos que este es un título al cual engloba lo que sería rey y sacerdote, ambos al mismo tiempo, como ya lo platicamos en el capítulo pasado. Pero vamos a ver en esta época quién era Melquisedec, quién tenía ese título. Ese título lo tenía Sem o Shem, que es el hijo de Noé. Recordamos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ok, ¿dónde cita que Sem era Melquisedec? ¿Quién tenía ese título en ese entonces? ¿En dónde lo cita? En el libro de Jacer. Este libro no fue incluido en el canon bíblico por la Iglesia Católica, pero está citado en la Biblia, en otros libros que aparecen en la Biblia, en donde lo citan en Segunda de Samuel, en el capítulo 1, versículo 18, y también lo cita Josué en el libro de Josué, capítulo 10, en el versículo 13. Este libro también se conoce como el libro del justo o el libro íntegro. Este libro lo que tiene, te da mucho más detalles de lo sucedido en aquella época. Vienen narraciones más específicas. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, de repente ves que saltan muy rápido de una época a otra y te pierdes muchos detalles. Esos detalles vienen ahí en ese libro. Pero vamos a continuar. Entonces aquí dice, que hubo una disputa, nos están narrando aquí en Hebreos 7, o sea que hubo un pleito ahí entre reinos. Esa disputa fueron 4 reyes contra 5 reyes. Los 5 reinos se rebelaron contra los que los dominaban, que en ese entonces eran 4 los que los dominaban. Y el que estaba al frente de los poderosos es Kedorlaomer. ¿Dónde lo pueden leer? En Génesis 14. Génesis 14 en delante, ahí lo pueden leer. Yo se lo resumo igual aquí de forma rápida. Entonces, aquí estos reyes atacaron lo que sería Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces, al ver que atacaron Sodoma y Gomorra y tomaron las riquezas y tomaron todo, hombres, mujeres, todo, entre ellos iba Lot. Entonces, al enterarse Abraham fue en rescate de él. O sea, él fue a rescatarlo, porque él sabía que lo habían capturado y tomaron sus bienes y lo tomaron a él. Entonces, Abraham gana, vence a esos reyes poderosos y rescata a Lot. Y aquí se muestra poderosamente la mano del Señor. ¿Por qué? Porque eran 300 personas, 300, ni siquiera soldados, eran 300 de las personas que estaban con Abraham, que eran campesinos o que eran dedicados al campo. Esas 300 personas vencen a todo lo que serían los ejércitos de esos reyes que tenían ya sometidos a Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot en ese entonces. Entonces, al vencer a Abraham, ya aparece aquí Melquisedec, y Melquisedec lo bendice y sacó ofrenda de pan y vino para sellar esa bendición, esa ofrenda de paz y vino. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a desglosar todavía un poquito más. Para esto, para poder entender más, nos vamos a ir ahora a otro libro que se llama El Gran Rollo de Melquisedec. En este libro nos narra cómo fue la victoria que tuvo Abraham sobre esos ejércitos. Nos narra desde cuando él decide salir al rescate de su sobrino Lot. Les voy a platicar así a grandes rasgos. Si lo pueden ir a leer también estaría muy bonito. Tiene mucha enseñanza, mucho simbolismo, muy, muy, muy bonito. Entonces, Abraham tenía su altar de sacrificios donde siempre venía un fuego del cielo, caía el fuego del cielo que representa a Dios presente en ese altar. De ese fuego
de ese altar se va a desprender una llama. Esa llama es la que va a acompañar a Abraham para hacer la victoria. Dios le da instrucciones de que lo ponga en un vaso y ese vaso va a contener esa llama, ese fuego. Abraham, en el caminar para rescatarlo, no crean que se le unieron así y luego todos, sí, vamos a rescatar. Todo el mundo le decía que estaba loco, que como creía que no era posible, en fin. Entonces él no hizo caso de lo que le dijeron las demás personas. Él siguió su camino hasta el rescate de su sobrino. En ese caminar se encontró personas que se le unieron, que fueron los 300. Entonces estos pastores y estas ovejas lo siguieron en el caminar y ellos atacaron de noche, pero realmente lo que atacó fue la mano fuerte del Señor. ¿Cómo lo hizo? Era de noche, todo el campamento estaba en oscuridad y ellos mismos se confundieron y se mataron a sí mismos. Sus mismas espadas los mataron. Eso es la mano del Señor Todopoderoso. Y así se le entrega la victoria a Abraham. Entonces, ya pasando de esta victoria, Melquisedec es cuando aparece y cuando ahí es cuando hacer la ofrenda de pan y vino que Melquisedec se lo lleva a su reino, que es Salem. Entonces ahí, en forma de agradecimiento, Abraham le da el vaso en el cual él llevaba ese fuego. Ese fuego se extinguió, desapareció en el momento en que ganaron, y en el caminar el caminar de lo que sería Sodoma y Gomorra, que ya habían salido de ahí, ese contenido de ese vaso se convierte en perlas. Otra cosa muy importante, los únicos que lo siguieron a Abraham después de la liberación fueron 3 personas, nada más Lot y sus 2 hijas. Los demás que estuvieron ahí cautivos de Sodoma y Gomorra, ninguno quiso seguirlo. Todos regresaron a lo que sería su forma de vida y solamente esas 3 personas, Lot y sus 2 hijas, y fueron entonces allá con Melquisedec a Salem. Entonces en Salem, en el camino se transforman en perlas. Ese vaso que contenía la llama se fue transformando en perlas y ese vaso se iba haciendo más pesado. Entonces, conforme llegaron allá y los atendieron y tenían ya todo listo, en forma de agradecimiento, Abraham le entrega ese vaso con perlas y Melquisedec le dice: no, solamente el 10%, tú quédate con las otras perlas. Entonces solamente sacas esas 10% de esas perlas, que curiosamente eran 144. Mucho simbolismo con los 144,000 que vienen en el Apocalipsis. Ok, entonces las demás se las entrega a Abraham y Abraham las conserva y le hace una decoración, un sello en ese vaso. De ahí surge ese diezmo que muchas veces es pues mal entendido, porque realmente ya ahorita, como nos lo marca ahí en Hebreos, ya no estamos bajo la ley, o sea, la ley se abrogó. Si buscamos la definición de lo que sería abrogación, como dice en Hebreo, la ley se abrogó. Abrogación es una anulación, o sea, es una anulación de esa ley que se escribió. Entonces se hace mediante un acto expreso, que es nuestro Señor cuando Él toma el sacerdocio. Si hay sacerdocio nuevo, lógicamente hay una ley nueva. ¿Y cuál es la ley en la cual nos movemos ahora? Es en la ley del amor. En la ley de que ya no te van a decir dame el 10%, no, aquí das todo y lo das sin medida, o sea, ya sin decir qué porcentaje te debo de dar, no, o sea, ya es dar de lo tuyo a una entrega total. Ya no es cálculos, ya no calculo de bueno, el 10% es esto, entonces esto lo debo de entregar. No, ya no te riges bajo esa ley, sino ya estás bajo la nueva ley, que es el amor. El amor, que es una entrega total. Él nos dio todo, entonces yo creo que sería todo a cambio de todo. Entonces vemos igual en Hebreos que nos dice que pues, se abrogó por su debilidad, su ineficiencia, porque la ley nada perfeccionó, porque siempre constituyó la ley sacerdotes débiles, pero el que es
por la promesa es perfecto y es para siempre, que es Jesús, Dios mismo. Entonces ese sacerdocio lo toma para Él, por eso Él es nuestro abogado y nuestro defensor en el juicio. Teniéndolo a Él, tenemos absolutamente todo, ya nada nos puede condenar, ya nada nos puede quitar de su lado, porque Él tiene todo, Él pagó todo. Entonces, nada más haciéndole recapitulando lo que serían lo de las perlas, esas perlas restantes que se quedó Abraham, esas perlas eran para las personas que iban llegando, que iban en su paso hacia. Recordemos que Abraham no pertenecía a una ciudad, estaba a las afueras de la ciudad, entonces a los viajantes, a los viajeros que iban pasando, él siempre les daba hospitalidad, les daba de comer, los trataba bien, les hacía lo que sería justicia, ser misericordioso y atento con todos. Entonces esas perlas a cada uno se las debía de estar repartiendo cada uno de los peregrinos que iban pasando ahí por donde él vivía. Y si vemos el simbolismo de esas perlas serían almas que se van recibiendo en el caminar, porque todos somos peregrinos. Si analizamos eso, o sea, nosotros estamos de paso por este mundo, no pertenecemos aquí, estamos en un caminar. Entonces, esa perla significaría un alma ganada para el reino de Dios. Cada persona que su alma es convertida y es una perla para ese reino. Lean esa historia, la historia del vaso, está muy bonita, les va a traer mucha reflexión y van a entender mucho. Y bueno, cerrando ya rápidamente entonces con este capítulo 7 de Hebreos, estamos comprobando ya directamente como nos dijo nuestro Señor. El Señor juró, y sabemos que no es hombre para cambiar de parecer. Le dice: tú eres sacerdote para siempre. Ahí está, constituido para siempre en el sacerdocio, en el orden de Melquisedec. Él es nuestro sacerdote para siempre, Jesús de Nazaret, hecho perfecto y una vez para siempre. Toda la honra, toda la gloria, como siempre, para Él, al Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendiciones, hasta la próxima. Un comentario final referente a las perlas. Las perlas que Abraham se quedó para regresar con ellos a su lugar y dárselo a los viajeros era dar la palabra, dar la noticia de la salvación. Y ellos, los viajeros, al recibir esta palabra, obtenían la salvación. Abraham proclamaba, decía, al igual que nosotros, hablamos y decimos las buenas nuevas. El Mesías está revelado, el Mesías nos da el perdón de los pecados. Entonces, cuando cada persona, cada alma recibe eso, está recibiendo una perla. Y vamos a donde lo menciona en el Evangelio, Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Aquí nos está confirmando que cada uno de nosotros que proclamamos el Evangelio tenemos perlas, esas perlas que son para dárselas a las almas y a las personas que están dispuestas para recibirla. Esas perlas, al igual que en la historia de un vaso, están contadas, se van a terminar. Entonces nosotros debemos de seguir repartiendo el proclamación del Evangelio, el seguir diciendo, el seguir hablando, para las mayores personas que puedan aceptar esa perla, obtengan la salvación. Gracias por escuchar.